El sargento se dirigió a todos los ocupantes de la casa. Tienen 30 minutos para recoger sus pertenencias personales y desalojar la vivienda. Cualquier mueble o electrodoméstico que hayan introducido sin autorización del propietario debe ser retirado inmediatamente. Daniela intentó un último recurso. «Oficial, ¿no podemos esperar a que regrese mi esposo? Él puede explicar todo». «Señora, su esposo no es el propietario de la vivienda. El propietario está presente y solicita el desalojo inmediato». Los siguientes 30 minutos fueron de actividad frenética. Daniela lloraba mientras metía ropa en bolsas. Sus padres cargaban muebles confundidos y asustados. Hasta tuvieron que llamar a otro camión de mudanza para sacar todo lo que habían traído por la mañana. Mientras tanto, yo permanecí en la acera con el sargento, observando cómo se desarmaba el plan que habían ejecutado tan confiadamente unas horas antes. «Don Rodrigo», me preguntó el sargento, «¿quiere presentar cargos penales por usurpación?» «Sí, oficial. Quiero que esto quede asentado legalmente para que no vuelva a ocurrir». A las 5 de la tarde, Daniela y sus padres estaban parados en la acera con todas sus pertenencias, sin saber a dónde ir. El cerrajero había regresado, esta vez pagado por la policía con dinero que le cobraron a Daniela, y había restablecido las cerraduras originales. «Daniela», le comenté antes de que se fuera, «espero que esta experiencia te haya enseñado que no se puede usurpar la casa de alguien pensando que no habrá consecuencias». No me respondió. Se subió al taxi que había llamado con sus padres y se fueron sin decir una palabra más. Pero yo sabía que esto no había terminado. Esa noche, solo en mi casa recuperada, llamé a Tomás a Alemania para contarle lo que había ocurrido. Su reacción fue de shock total. «Papá, no puedo creer lo que me estás contando. ¿Daniela realmente cambió las cerraduras?» «Sí, Tomás, y metió a sus padres a vivir aquí mientras trataba de convencerme de que me fuera a un geriátrico». «Papá, debe haber algún malentendido. Daniela no haría algo así». «Tomás, la policía tiene todo documentado. Hay cargos penales presentados. No es un malentendido, es un delito». El silencio del otro lado de la línea fue prolongado. Finalmente, Tomás habló. «Papá, voy a cortar el viaje. Vuelvo mañana mismo». «No hace falta, hijo. La situación ya está controlada legalmente. Pero tengo que hablar con Daniela, entender qué pasó». «Tomás, lo que pasó es que tu esposa trató de robarme la casa. No hay mucho más que entender». 2 días después, Tomás estaba de vuelta en el país, pero no vino directamente a casa. Primero fue a buscar a Daniela, que se había refugiado en casa de una prima. Cuando finalmente llegó a casa, venía solo. «Papá, hablé con Daniela. Ella dice que todo fue un malentendido, que realmente pensaba que era lo mejor para ti». «¿Un malentendido?», le pregunté incrédulo. «Cambiar las cerraduras de mi casa es un malentendido». Ella dice que estabas confundido sobre la situación de la residencia geriátrica. «Tomás, yo nunca acepté irme a ninguna residencia geriátrica. Tu esposa tomó esa decisión por mí y ejecutó un plan para usurpar mi casa». «Papá, quizás Daniela se equivocó en la manera, pero sus intenciones eran buenas». Ahí me di cuenta de que Tomás estaba tratando de justificar lo injustificable. Su lealtad estaba con su esposa, no con la verdad de los hechos. «Tomás», le expresé, «necesito que entiendas algo muy claro. Daniela ya no es bienvenida en esta casa.
Después de lo que hizo, no puede volver a vivir aquí. Pero, papá, ¿dónde vamos a vivir? Nosotros hace años que no pagamos alquiler porque vivimos aquí contigo. Ese es un problema que tienes que resolver con tu esposa, no conmigo. Papá, no puedes perdonar a Daniela. Ella está muy arrepentida. Tomás, el arrepentimiento llega después de que la policía la descubrió en flagrancia. No es arrepentimiento genuino. La conversación continuó durante horas, pero yo no cambié mi posición. Daniela había cruzado una línea que no admitía perdón. Había intentado robarme mi casa, aprovechando que Tomás estaba de viaje. Los días siguientes fueron de negociaciones tensas. Tomás trataba de mediar entre su padre y su esposa. Daniela mandaba mensajes pidiendo perdón. Sus padres llamaban para explicar que ellos habían sido mal informados sobre la situación, pero yo había tomado una decisión firme. Daniela no volvía a poner un pie en mi casa. 3 semanas después del incidente, Tomás y Daniela habían alquilado un apartamento pequeño. La mudanza fue triste porque Tomás se llevaba no solo sus cosas, sino también parte de nuestra relación. Papá, me comentó el día que se fue, espero que algún día puedas perdonar a Daniela. Cometió un error, pero no es mala persona. Tomás, lo que tu esposa hizo no fue un error. Fue un plan calculado para robarme la casa. Los errores son involuntarios. Durante los meses siguientes, la relación con mi hijo se enfrió considerablemente. Me visitaba solo una vez por semana, siempre con expresión circunspecta, siempre pidiendo que reconsiderara mi posición sobre Daniela. Pero yo había aprendido algo importante. No todos los conflictos familiares se pueden resolver con perdón y olvido. Algunos comportamientos son tan graves que requieren consecuencias permanentes. El proceso legal siguió su curso. Daniela fue imputada por usurpación agravada y coacción. Sus padres fueron citados como testigos. El caso quedó documentado legalmente para evitar futuros intentos similares. 6 meses después, Daniela me envió una carta pidiendo perdón oficial. Don Rodrigo, decía, reconozco que me equivoqué terriblemente con el tema de la casa. Fue una decisión impulsiva que tomé pensando en su bienestar, pero entiendo que no tenía derecho a tomar esa decisión por usted. Era una carta bien redactada, probablemente escrita con ayuda de un abogado, pero llegaba demasiado tarde y con motivaciones sospechosas. 1 año después del incidente, las cosas se habían estabilizado en una nueva normalidad. Tomás me visitaba regularmente, pero nunca con Daniela. Hablábamos de trabajo, de la familia, de cualquier tema, excepto la posibilidad de reconciliación. Daniela había conseguido trabajo en una empresa de consultoría. Vivían en el apartamento alquilado, luchando económicamente después de años de comodidad gratuita en mi casa. Papá, me planteó Tomás un día, ¿no te parece que Daniela ya pagó suficiente por su error? No fue un error, fue un delito, y los delitos tienen consecuencias permanentes. 2 años después, Daniela quedó embarazada. Tomás vino a contarme la noticia con una mezcla de alegría y ansiedad. Papá, vas a ser abuelo. ¿No te parece que este bebé merece tener una familia unida? Era el chantaje emocional que había estado esperando. Tomás, el bebé tendrá una familia unida. Tú, Daniela, y yo como abuelo presente, pero separado. Lo que no va a tener es a Daniela viviendo en mi casa después de haber tratado de robármela. Pero papá,
El bebé no merece conocer la casa donde creció su padre. El bebé conocerá esta casa cuando venga de visita conmigo, pero Daniela no volverá a ser bienvenida aquí. Cuando nació mi nieta, sentí una alegría inmensa, mezclada con tristeza por la situación familiar. Era hermosa, sana, perfecta, pero las visitas tenían que ser en el apartamento de ellos, porque yo me había mantenido firme en mi decisión. Papá, me expresó Tomás cuando la bebé tenía 4 meses. No quieres que tu nieta crezca en la casa donde criaste a su padre. Yo quiero lo mejor para mi nieta, y lo mejor incluye que aprenda que las acciones tienen consecuencias, que no se puede hacer daño sin pagar el precio. Ahora, 5 años después del incidente, mi nieta viene a visitarme todos los sábados. Es una niña inteligente, curiosa, llena de vida. Daniela la trae hasta la puerta, pero no entra. Se queda en el auto esperando. «Abuelo», me preguntó mi nieta hace poco, «¿por qué mamá no puede entrar a tu casa?» Era una pregunta inocente, pero difícil de responder sin dañar la imagen que tenía de su madre. «Mi amor», le respondí, «a veces los adultos cometemos errores muy grandes. Tu mamá cometió un error conmigo que lastimó mucho mi confianza. ¿Y no la puedes perdonar, abuelo?» Perdonar no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Significa que uno... ¿Quedar cuidando la casa? ¿Cómo?, le pregunté sin poder creer lo que estaba escuchando. «Sí, don Rodrigo, usted ya está en una edad para mantener una casa tan grande. En una residencia estará mejor atendido, tendrá compañía de personas de su edad, no tendrá las preocupaciones de las tareas domésticas». «Daniela, esta es mi casa. Vivo aquí desde hace 32 años. No me voy a ir a ninguna residencia», respondí firmemente. «Pero don Rodrigo, seamos realistas. Usted no puede mantener esta casa solo. Nosotros podemos cuidarla mejor, hacerle las mejoras que necesita». Ahí comprendí el plan completo. Daniela quería que me fuera para quedarse con mi casa. No me estaba haciendo un favor sugiriéndome una residencia geriátrica. Me estaba echando de mi propio hogar. «Daniela, esta conversación se terminó. No me voy a ir de mi casa», dije tajantemente. «Don Rodrigo, no sea terco. Es por su propio bien. Mi propio bien lo decido yo, no tú», le respondí con firmeza. Esa noche, Daniela hizo algo que confirmó sus intenciones reales. Llamó a sus padres y les pidió que vinieran inmediatamente, porque don Rodrigo se estaba poniendo difícil con el tema de la casa. Don Miguel y doña Lucía llegaron al día siguiente con maletas como si vinieran a quedarse definitivamente. «Magnifique, Rodrigo», me dijo don Miguel. «Daniela nos explicó la situación. Nosotros podemos ayudarlo a encontrar una residencia agradable donde estará más cómodo». «Xia, Kindait, no necesito que nadie me encuentre nada. Estoy perfectamente cómodo en mi propia casa», respondí molesto. «Pero, Rodrigo, a nuestra edad ya no podemos con estas responsabilidades. Es mejor estar en un lugar donde nos cuiden», insistió. Era increíble. Los padres de Daniela habían venido a convencerme de que me fuera de mi casa para que ellos pudieran quedarse en mi lugar. Durante los siguientes días, la presión fue constante. Daniela me mostraba folletos de residencias geriátricas. Sus padres me contaban historias de conocidos que estaban muy felices en asilos. Todos habían decidido que yo tenía que irme. Pero yo tenía una ventaja que ellos desconocían. Conocía mis derechos legales perfectamente. Durante mis 42 años de trabajo en una empresa de construcción, había aprendido mucho sobre leyes de propiedad, contratos y procedimientos legales.
El viernes por la tarde, una semana antes de que Tomás regresara, les informé a Daniela y sus padres que tenía que salir a hacer unas diligencias y que regresaría tarde. Ishneu, tómese su tiempo, me respondió Daniela con una sonrisa que ahora comprendo que era de alivio. Lo que ellos ignoraban era que mis diligencias consistían en ir al despacho de mi abogado, el licenciado Fernández, que había manejado todos mis asuntos legales durante décadas. Licenciado, le comuniqué, tengo una situación muy delicada en casa que necesita protección legal inmediata. Le expliqué todo lo que estaba ocurriendo. Las presiones para que me fuera. La ocupación progresiva de mis espacios por parte de los padres de Daniela. Las amenazas veladas sobre mi capacidad para mantener la casa. Don Rodrigo, me respondió el licenciado Fernández. Lo que me está describiendo podría configurar varios delitos. Usurpación, coacción, tal vez hasta estafa. Necesitamos actuar rápidamente antes de que la situación empeore. Esa misma tarde firmamos una serie de documentos que me protegían legalmente. Una declaración jurada sobre la situación de ocupación irregular de mi domicilio. Una constancia notarial de que yo no había autorizado ninguna modificación de cerraduras y una solicitud preventiva de exclusión de hogar para cualquier persona que ocupara mi propiedad sin autorización. Don Rodrigo, me advirtió el licenciado Fernández, si ellos llegan a cambiar las cerraduras mientras usted no está, eso constituye usurpación agravada. Es un delito grave que la policía tiene que atender inmediatamente. ¿Y qué debo hacer si eso ocurre? Pregunté. Llamar al número de emergencias inmediatamente. No trate de resolver la situación por sus propios medios. Deje que la ley actúe. El sábado por la mañana, cuando regresé a casa después de pasar la noche en un hotel para evitar más presiones, encontré un sobre que habían deslizado por debajo de mi puerta. Era una carta firmada por Daniela, don Miguel y doña Lucía. «Don Rodrigo», decía la carta, «después de mucha reflexión, hemos decidido que lo mejor para todos es que usted acepte nuestra sugerencia de mudarse a una residencia geriátrica. Nosotros nos vamos a hacer cargo de todos los trámites y los gastos. La casa quedará en buenas manos hasta que Tomás regrese». Era una declaración de guerra disfrazada de carta amable. Me estaban informando que habían tomado la decisión por mí. El domingo por la noche, después de un día de tensión constante, donde Daniela y sus padres me hablaban como si ya fuera un hecho consumado que me iba a ir, decidí que era momento de ejecutar mi plan de defensa. «Daniela», le comenté, «mañana lunes tengo que salir temprano para hacer algunos trámites sobre el tema de la residencia. Voy a estar fuera todo el día». Era mentira, por supuesto. Mi plan era salir temprano, quedarme cerca vigilando la casa y observar exactamente qué hacían en mi ausencia. «Perfecto, don Rodrigo», me respondió Daniela con una sonrisa triunfante. «Nosotros vamos a aprovechar para organizar algunas cosas de la casa». El lunes a las 8 de la mañana salí de casa con una maleta pequeña, como si realmente me fuera a una residencia. Pero en lugar de irme, me dirigí al café de la esquina, desde donde podía observar perfectamente qué sucedía en mi casa. A las 10 de la mañana llegó un cerrajero. Daniela le abrió la puerta y estuvieron conversando unos minutos. Después el hombre comenzó a trabajar en todas las cerraduras de la casa. Puerta principal, puerta trasera, portón lateral. A las 12 del mediodía llegó un camión de mudanza. Los padres de Daniela comenzaron a descargar muebles, electrodomésticos, cajas de ropa. No era una mudanza temporal, era una mudanza definitiva. A las 2 de la tarde, Daniela salió de la casa y le entregó un juego de llaves nuevo a su padre. Don Miguel probó las llaves en todas las puertas como un nuevo propietario
inspeccionando su dominio. Habían ejecutado el plan completo en una mañana. Cambio de cerraduras, mudanza de los padres, entrega de llaves. Mi casa ya no era mi casa. A las 3 de la tarde me acerqué a comprobar lo que ya sabía. Mis llaves no funcionaban. Toqué el timbre y don Miguel me atendió con la tranquilidad del mundo, como si fuera lo más natural. Ahí fue cuando saqué el teléfono y marqué el número que iba a cambiar todo. Emergencias. ¿En qué podemos ayudarlo? Buenas tardes. Me llamo Rodrigo Salazar y necesito reportar una usurpación de domicilio en curso. Soy el propietario legal de la vivienda y no puedo ingresar porque cambiaron las cerraduras sin mi autorización. Señor, puede dirigirse inmediatamente a la dirección donde está ocurriendo la usurpación. Estamos enviando una patrulla ahora mismo. Ya estoy aquí en la puerta de mi casa. Los usurpadores están dentro. En 10 minutos llegaron 2 patrulleros, 4 policías uniformados, 2 de ellos con insignias de oficiales. La situación se había puesto muy seria muy rápidamente. «¿Usted es el señor Rodrigo Salazar que reportó la usurpación?» Guest preguntó uno de los oficiales. «Sí, oficial. Esta es mi casa desde hace 32 años. Y estos individuos cambiaron las cerraduras para impedirme el ingreso». El oficial a cargo, un sargento de unos 45 años, me solicitó que le mostrara toda la documentación. Saqué la carpeta que había preparado con mi abogado. Escrituras de la casa, documento de identidad, facturas de servicios, declaración jurada sobre la situación, constancia notarial sobre las cerraduras. La documentación está en orden, me confirmó el sargento después de revisar todo. Esta persona es efectivamente el propietario legal de la vivienda. Vamos a proceder al desalojo inmediato de los ocupantes ilegales. El sargento se dirigió a la puerta y tocó el timbre con autoridad. Don Miguel atendió con la misma tranquilidad de antes, hasta que vio los uniformes policiales. Buenas tardes, soy el sargento Martínez. Tenemos una denuncia por usurpación de domicilio. ¿Puede explicarme bajo qué autorización está ocupando esta vivienda? La expresión de don Miguel cambió completamente. Oficial, debe haber un malentendido. Nosotros vivimos aquí con autorización del dueño. ¿Tiene documentos que acrediten esa autorización? No, pero mi hija puede explicar todo. Daniela apareció en la puerta con cara de pánico absoluto. Anen, oficial. Mi suegro nos pidió que cuidáramos la casa mientras él se muda a una residencia geriátrica. ¡Puf! Señora, el señor Rodrigo Salazar está presente y niega haber dado esa autorización. Además, tenemos constancia legal de que ustedes cambiaron las cerraduras sin su consentimiento. Pero oficial, él ya es muy mayor. Quizás no recuerda bien. Señora, no me corresponde evaluar la capacidad mental del propietario. Lo que tengo es una denuncia formal de usurpación con toda la documentación legal en regla. Me llamo Rodrigo Salazar, tengo 72 años, y el día que marcó mi vida para siempre fue cuando regresé a mi propio hogar y descubrí que mi nuera había reemplazado todas las cerraduras para instalar a sus padres en mi lugar. Cuando intenté abrir con mis llaves, ninguna funcionó. Al tocar el timbre me recibió el padre de mi nuera, actuando como si fuera el propietario. «Don Rodrigo», me dijo, «Daniela nos informó que usted ya no reside aquí. Nosotros nos hemos mudado permanentemente». Lo que él desconocía era que yo guardaba un as bajo la manga que transformaría su comodidad en la pesadilla jurídica más grande de sus vidas. Imagina la escena. Era un miércoles por la tarde. Venía de realizar las compras semanales, cargando bolsas pesadas y anhelando descansar en mi sillón,
Después de 42 años de labor honesta, llegué a la entrada de la vivienda que adquirí con el esfuerzo de mi trabajo. Introduje la llave como había hecho miles de veces antes y simplemente no entraba. Probé con la llave trasera, tampoco. Intenté con la del portón lateral, nada. Pensé que había tomado las llaves equivocadas por descuido. Pero no, eran mis llaves de siempre, con el llavero que me obsequió mi difunta esposa Carmen. Fue entonces cuando comprendí que algo muy grave estaba ocurriendo. Toqué el timbre de mi propia casa y me atendió don Miguel, el padre de Daniela, mi nuera, vestido con ropa de estar por casa y zapatillas como si fuera el dueño. «Don Rodrigo, ¿qué lo trae por aquí?», me preguntó con total naturalidad. «¿Cómo que qué me trae? Vivo aquí, Miguel. Esta es mi casa», respondí indignado. «No, don Rodrigo». Daniela nos explicó toda la situación. Usted se trasladó a una residencia para personas mayores y nos solicitó que cuidáramos la propiedad. Ya hemos traído todas nuestras pertenencias. En ese instante comprendí la magnitud de lo que estaba sucediendo. Mi nuera Daniela, aprovechando que mi hijo Tomás estaba de viaje laboral por 15 días, había ejecutado un plan que llevaba meses preparando: cambiar las cerraduras, instalar a sus padres en mi hogar y dejarme literalmente en la calle. Pero lo que Daniela ignoraba, lo que don Miguel desconocía, lo que nadie en esa casa ocupada ilegalmente sabía, era que yo poseía toda la documentación legal que convertiría su invasión en un problema judicial que los perseguiría durante años. Esa tarde, parado en la acera frente a mi propia casa, con las bolsas de la compra en las manos, tomé la decisión que cambiaría para siempre el destino de todos los involucrados en esta usurpación. Saqué mi teléfono y marqué el número que iniciaría la batalla legal más contundente que mi familia había presenciado jamás. Para que comprendas cómo llegamos a esta situación tan extrema, debo contarte la historia desde el principio, porque no siempre mi nuera Daniela fue la usurpadora descarada que cambió las cerraduras de mi casa. Cuando mi hijo Tomás me la presentó hace 11 años, parecía una mujer educada, trabajadora, con excelentes modales. Tomás trabajaba como arquitecto en una firma importante y conoció a Daniela en un congreso profesional. Ella era administradora financiera, tenía su propia consultoría, manejaba las cuentas de varias empresas medianas. Me agradó desde el primer encuentro porque conversaba con respeto, se interesaba por mi trayectoria, preguntaba sobre las historias familiares. Cuando se casaron, yo les propuse que vinieran a residir en mi casa mientras ahorraban dinero para la suya propia. La vivienda es amplia, tiene 5 dormitorios, y después de que falleció Carmen, había quedado demasiado vacía para mí solo. Imaginé que sería agradable tener compañía, especialmente si llegaban nietos. Los primeros años fueron armoniosos. Daniela mantenía su consultora, contribuía con los gastos del hogar, preparaba cenas familiares los domingos. Tomás estaba contento porque podía ahorrar prácticamente todo su salario sin pagar alquiler. Yo estaba satisfecho porque la casa volvía a tener vida después de años de soledad. Sin embargo, las cosas comenzaron a transformarse cuando Daniela perdió algunos clientes importantes de su consultora. La competencia se había intensificado. Aparecieron empresas grandes que ofrecían servicios similares a precios mucho más competitivos. Gradualmente fue perdiendo contratos hasta que decidió cerrar la consultora. Don Rodrigo me comunicó cuando tomó esa decisión: voy a tomarme un periodo para replantear mi carrera. Quizás me convenga buscar empleo en relación de dependencia en lugar de seguir como independiente. Me pareció sensato. Los tiempos estaban complicados para todos,
y ella había trabajado honradamente durante años. Pensé que se tomaría unos meses para encontrar algo nuevo, y luego volvería a contribuir económicamente con el hogar. Pero pasaron los meses, y Daniela no conseguía empleo. El mercado está muy competitivo, me explicaba. Las empresas solicitan experiencia en programas que yo no domino, o los salarios que ofrecen son demasiado bajos para el nivel de responsabilidad que demandan. Después de un año sin trabajar, Daniela había desarrollado una rutina bastante cómoda. Se levantaba tarde, desayunaba tranquilamente mientras yo ya había salido a realizar mis actividades. Pasaba la mañana mirando programas de televisión o navegando por Internet. Almorzaba lo que yo preparaba, dormía siesta, y cuando Tomás regresaba del trabajo, le relataba todas las injusticias del mercado laboral que le impedían conseguir empleo. Tomás siempre la defendía. «Papá, no entiendes lo difícil que está conseguir trabajo actualmente. Daniela se esfuerza, pero no aparece nada que valga la pena». Yo observaba que Daniela se había acomodado a vivir sin trabajar, mantenida por el sueldo de Tomás y la vivienda que yo proporcionaba gratuitamente. Al segundo año de desempleo, la situación empeoró. Daniela comenzó a quejarse de que la casa era anticuada, que necesitaba renovaciones, que los muebles estaban pasados de moda. «Don Rodrigo, ¿no cree que podríamos actualizar estas cortinas? Están muy deterioradas. Esta cocina necesita una modernización urgente», insistía constantemente. Luego vinieron las sugerencias sobre decoración. «Don Rodrigo, vi en una revista algunas ideas para actualizar casas como esta. ¿Qué le parece si vamos cambiando poco a poco?» No eran sugerencias, eran presiones constantes para que yo gastara mi dinero en modificar mi casa según sus gustos. Cuando le comentaba que las reformas eran costosas y que yo estaba conforme con la casa tal como estaba, Daniela adoptaba una actitud de víctima. «Es que vivir en un lugar tan anticuado me deprime. Hace 2 años que no trabajo. Paso todo el día aquí. Necesito que el ambiente sea más alegre». Ahí comencé a comprender que Daniela no estaba buscando trabajo realmente. Estaba buscando maneras de transformar mi casa en su casa, de convertirme en el financista de su estilo de vida sin responsabilidades. La gota que colmó el vaso fue cuando sus padres comenzaron a visitarnos todos los fines de semana. Don Miguel y doña Lucía vivían en un apartamento pequeño en el centro, pero desde que Daniela se instaló cómodamente en mi casa, habían descubierto que era mucho más placentero pasar los fines de semana en una casa grande con jardín. «Don Rodrigo», me planteó Daniela, «mis padres están envejeciendo y el apartamento donde viven no tiene buena ventilación. ¿Le molesta si vienen a pasar los fines de semana aquí? Van a colaborar con la limpieza y la cocina». Al principio no me molestó. Eran personas mayores como yo. Entendía que quisieran estar más cómodos. Pero los fines de semana se extendieron. Primero se quedaban hasta el lunes, después hasta el miércoles. Finalmente permanecían toda la semana y solo regresaban a su apartamento para recoger ropa limpia. Mi casa se había convertido en una pensión familiar dirigida por Daniela. Ella organizaba las comidas, decidía qué programas se veían en la televisión, establecía horarios para el baño, asignaba tareas domésticas. Yo era un huésped en mi propia casa. Cuando le planteé a Tomás que la situación se estaba saliendo de control, me respondió algo que me hirió profundamente. «Papá, Daniela está realizando un esfuerzo enorme para mantener la casa funcionando. Sus padres ayudan muchísimo. ¿No te parece egoísta quejarte cuando tienes tanta compañía?» Egoísta. Mi propio hijo me llamaba egoísta por no querer que mi casa fuera invadida por los padres de su mujer, desempleada. Las cosas empeoraron cuando Daniela empezó a hacer
modificaciones en la casa sin consultarme. Cambió las cortinas de la sala, reemplazó los muebles del comedor, instaló un televisor nuevo en la habitación principal, que era la mía. Don Rodrigo, estos cambios eran necesarios. La casa se veía muy triste. Cada cambio lo justificaba como una mejora imprescindible, pero todos los cambios borraban rastros de Carmen, de nuestra historia juntos, de los 32 años que habíamos vivido en esa casa. El punto de quiebre llegó hace 4 meses, cuando Tomás me anunció que tenía que viajar a Europa por trabajo durante 15 días. Papá, es una oportunidad muy importante para mi carrera. La empresa me envía a supervisar unas obras en Alemania. Le comenté que no había problema, que Daniela y yo nos llevaríamos bien durante su ausencia, pero Daniela tenía otros planes. El tercer día después de que se fuera Tomás, Daniela me hizo una propuesta que me dejó helado. Don Rodrigo, estuve conversando con mis padres y pensamos que sería buena idea que usted considere mudarse a una residencia geriátrica. Nosotros nos podemos